Vamos a continuar entonces con las distribuciones continuas de probabilidad. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Vamos a aplicar el teorema del límite central para obtener probabilidades. Vamos a identificar las características de una distribución normal. Vamos a utilizar las tablas de distribución normal para obtener probabilidades. Les voy a mandar una tablita de una distribución normal para que aprendan a utilizarlas. Se las envío el día de hoy a su coordinadora para que me haga el favor de mandárselas a todo el demás grupo. Y vamos a obtener intervalos de confianza para la media de una distribución. Entonces, esos son nuestros objetivos para distribuciones continuas de probabilidad. Ahora, ya lo habíamos visto, cómo íbamos a organizar. Experimento probabilístico, ya vimos una introducción a la probabilidad. Ustedes ya investigaron sobre combinatorias, permutaciones, reglas de conteo, reglas de probabilidad. Ahora vamos a ver qué es una variable aleatoria continua, qué es una variable aleatoria discreta, antes de entrar a la distribución normal y a la distribución muestral. Habíamos quedado de que dentro de las variables aleatorias discretas tenemos muchas distribuciones, como la binomial, la Poisson, que la van a encontrar en los libros. Esos mismos no los vamos a ver porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí vamos a ver la distribución normal y la distribución muestral. Entonces, una variable aleatoria continua toma valores numéricos que están asociados a resultados de experimentos probabilísticos. Por eso se dice variable aleatoria. Y dentro de las variables aleatorias tenemos la discreta. La discreta solamente va a tomar números enteros en un proceso de contar, solamente números enteros. Por ejemplo, los foquitos navideños, si los contamos, nos van a dar números enteros. El número de hijos en una familia también son enteros. El número de alumnos en un salón de clases, ¿sí? Entonces, aquí nos podemos preguntar cuántos foquitos están fundidos, o cuántos alumnos tienen 18 años, o cuántos tienen 19, o cuántos tienen 20. Y en la variable aleatoria continua puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, para tomar la probabilidad dijimos que era entre 0 y 1. Entre 0 y 1 hay un infinito de valores. Y todo esto es un proceso de medir. Por ejemplo, si yo quiero la velocidad a la que van, pues es una variable aleatoria continua. ¿Sí? Si me preguntaría a qué velocidad va. Entonces, estas serían variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Ahora, ¿qué es la distribución normal? Es una probabilidad y está relacionada entre todos los valores que puede tomar esa variable aleatoria y la probabilidad de que eso suceda. La más conocida y la más empleada, como les había dicho, es la distribución normal, la que más se maneja en los negocios, en la investigación, en la sociología, en la psicología, con variables, hablando de variables cuantitativas, porque dentro de psicología también hay una parte que se llama estadística no paramétrica, que al no tener parámetros, se miden de otra manera totalmente diferente y tiene que ver mucho con variables cualitativas. Y aquí, al hablar de la distribución normal, nos estamos refiriendo a una variable cuantitativa continua y además aleatoria. Entonces, esta distribución también está asociada al control de procesos estadísticos para muestras muy grandes. Sobre todo eso, para muestras muy grandes. Entonces, esta que les presento aquí es la fórmula general de la distribución normal. Y aquí les puse abajo de dónde obtuve esta, en estadística de los negocios. En cualquier libro de estadística que encuentren, lo van a ver. Entonces, ¿se fijan?
Aquí ponen P, que es la probabilidad. P significa probabilidad. ¿Sí ven la flechita que les pongo o no la ven? Si no, la ponemos como anotada. Entonces, esta P significa probabilidad. X es la variable. Esta es la variable aleatoria continua. Sigma, habíamos dicho que es la desviación típica, ¿se acuerdan? Multiplicada por la raíz cuadrada de 2pi, 1 entre esto por e. El número e es 2 lo pueden ver en su calculadora. Luego, x, la variable aleatoria, menos la media al cuadrado, entre 2 veces la varianza. Toda esta es una fórmula general. Para obtener el área bajo la curva, se necesitan hacer las integrales. Esta, una S alargada, se llama integral en matemáticas. Solo les presento la fórmula. Afortunadamente, tenemos tablas y vamos a utilizar las tablas de la distribución normal. O sea que no se me asusten, no vamos a hacer integrales. Solo se las menciono para que tengan conocimiento y vean que esa es la fórmula general. Y así como esa fórmula de la distribución normal, está la de la G cuadrada, que son continuas, la F de student, la T de student, la función F, y dentro de las discretas está la binomial, la hipergeométrica, otras, la Poisson, que no vamos a ver aquí. Luego, ¿qué características principales tiene una distribución normal? Tiene forma de campana, es simétrica, es asintótica, su localización es a través de la media de la población y la desviación estándar de la población. Por eso le llamamos parámetros a la mu, que se acuerdan, aquí está, que es la población, la sigma, que es la desviación típica de la población. Por eso es muy importante tener claro los símbolos matemáticos que estamos utilizando. Aquí está. Esta la hice en Excel. Entonces, fíjense bien. Va desde menos infinito hasta infinito. Y la media, aquí está, es 0. Esta es una distribución normal 0, 1, donde la media, mu, es 0 y donde la desviación es típica es 1. Esto es en general, pero si ustedes se fijan en los cálculos que hacemos nosotros, empezamos acá del 0 y acá todos los números son positivos. Pero cuando yo la normalizo, esto se llama escala Z. Solamente en escala Z, la media vale 0 y tengo números de Z negativos y números de Z's positivos de este lado, del lado derecho. Entonces lo estoy dividiendo exactamente a la mitad, solamente para efectos de normalizarla. ¿Por qué la voy a normalizar? Porque voy a usar una tabla de distribución normal. Esto lo vamos a ver con los ejemplos para que les quede claro. Entonces, esta tiene forma de campana asintótica, quiere decir que llega a tocar casi la línea abajo, pero sin tocarla. Por eso es desde menos infinito hasta más infinito. ¿Vale? Ok. Y esta distribución de probabilidad normal se llama estándar, porque vamos a usarla precisamente, como les dije, de una tabla. Por eso se dice normal estándar. La media es 0 y la desviación estándar es 1. Entonces, cualquier distribución normal se puede convertir en una distribución normal estándar al restarle la media de cada observación, le resto la media de la población y la divido entre la desviación estándar de la población. Este va a ser el valor de Z. Van a ser estos valores que tengo Z negativo, porque dijimos que aquí va a ser 0 y Z positivos. ¿Sí? Este valorcito es el que yo voy a calcular con esto. Por eso la voy a normalizar.
X es el valor de cualquier observación. Mu es la media de la distribución. Y sigma es la desviación estándar de la distribución. Ok, aquí les pongo, este lo tomé en fotografía del libro, se los pongo abajo el libro. Para fines didácticos le tomé la fotografía. Entonces la curva normal es simétrica, exactamente la mitad de aquí para acá vale lo mismo que de aquí para acá, ¿sí? La media, la mediana y la moda son iguales, ¿se acuerdan que les dije? Porque eso es simétrica, simétrica. Entonces, la curva tiende a menos infinito y a más infinito. O sea, aquí no llega a tocar esta línea. Pero nosotros, por efectos prácticos de probabilidad, vamos a decir que toda el área bajo la curva va a valer 1. Aquí se las pongo de otra forma diferente. Se extiende de forma indefinida de varios lados. Su forma depende de dos parámetros, la media y la desviación estándar. Se estoy poniendo de formas diferentes para que lo vean. Entonces, la distribución normal puede tener la misma media con las diferentes aberturas. Entonces, se fijan, aquí puede tener diferentes aberturas y depende de quién, de la desviación estándar. Acá puede tener la misma desviación típica, pero diferente media. Porque si se fijan, otra les voy a poner el ejemplo. Entonces, ahí simplemente se los estoy poniendo de formas diferentes para que puedan comprender los conceptos. Ahora, la distribución de probabilidad normal con medias iguales y desviación estándar diferentes, supongamos, aquí tenemos diferentes plantas y estas plantas, como son los nombres de Estados Unidos, ustedes si quieren pónganle Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, como quiera. Entonces, nos están diciendo que en una empresa, la media de años de servicio de todos los empleados es de 20 años. Pero en la planta Capden, la desviación típica es de 3 años. ¿Se acuerdan que la desviación típica la podemos tener en las mismas unidades que la media? Y nos dice qué tan alejado está de la media los años de servicio todos los empleados. Entonces, en Capden es 3.1 años. En Durkheim es 3.9 años. Y en la planta del Mira son 5 años. Ustedes díganme cuál es donde podríamos tener como hipótesis que hay más movimiento de empleado, o como le dirían los de recursos humanos, más rotación de empleados. ¿En cuál de las tres plantas? Tienen la misma media, pero diferente desviación típica. ¿Qué me dicen? ¿Alguien? Observen. Acuérdense que lo más importante es la interpretación, porque todo eso lo van a encontrar en los libros, pero a mí me interesa que lo sepan interpretar. Fíjense bien, aquí sigma es de 3 años. Es la más pequeña comparada a 3.9 y 5. Esta, que es la grisecita, se extiende más. La verde, como que está en medio, y la otra está más pequeñita. A mí me diría, si yo soy de recursos humanos, que los que tienen menos años de servicio en la empresa son los de la planta Elmira, o donde hay más población, o había que checar si es una planta nueva o qué pasó ahí, ¿no? Y acá la planta donde más empleados antiguos de servicio tiene es la que menos desviación típica tiene. ¿Sí? ¿Sí les queda claro esa parte? Ahora fíjense bien. Ahora vámonos al revés. ¿Qué pasa
si la distribución de probabilidad normal tiene medias diferentes y desviaciones estándar iguales. Si nosotros graficamos, ¿se acuerdan que de acá empieza el 0, ¿cierto? Entonces, esta planta, la media, toman una muestra de todos los cereales o ven en la población que tiene y supongamos que estos cereales tienen 283 gramos. Esta tiene 301 gramos y esta tiene 321 gramos. Aunque la apertura, si se fijan, es la misma. 1.6 gramos, 1.6 gramos, 1.6 gramos. La misma apertura. Tienen la misma desviación típica. Ahora ustedes supongan que las cajas de cereales en gramos deben tener en promedio todas las cajas 300 gramos. ¿Sí? ¿Qué pasa si las cajas tienen menos de 300 gramos? ¿Qué me dicen? ¿Alguna vez han ido al súper y han checado que les dice 1 libra, 2 libras, 1 gramo, 2 gramos, arroz de 1 kilo, o mantequilla de 1 kilo, o de 90 gramos, o de no sé qué? Si ustedes van a hacer un pastel y checan la harina, ¿no? El huevo, y checan todo, y resulta que pesa menos que lo que dice el empaque, ¿qué creen que van a hacer? Se van a quejar, ¿cierto? Van a ir al consumidor. Entonces, la del consumidor tiene que tomar una muestra, porque no puede checar todas las cajas, por eso se hacen los muestreos. Toma una muestra de cajas y va a checar cuál es el promedio en gramos. Si encuentra que es menor a lo que dice la caja, ¿qué creen que va a hacer? Van a multar a esa empresa. Y probablemente esa empresa tenga que checar que todas las máquinas de llenado, si es automático, deban de estar bien calibradas. Ahora, ¿qué pasa si encuentran que son más de 300 gramos, que son de 321 gramos? ¿Ustedes creen que se va a quejar la gente? A lo mejor no, pero en la empresa tienen que estar tomando las medidas. Si ponen 21 gramos más, ¿quién va a perder? Va a perder el accionista o los dueños de la empresa, porque en lugar de 300 gramos, están poniendo 321 gramos y nadie se va a quejar. Entonces, tienen que calibrar sus máquinas. Entonces, la misma empresa tiene que saber hacer sus muestreos, tienen que ver la calidad con la que hace sus productos y cómo es el llenado de todas las bolsas o de las cajas, según donde pongan el cereal. Entonces, aquí les estoy poniendo un ejemplo de cómo puede funcionar la distribución de probabilidad. ¿Hasta aquí todo bien? Ahora, bueno, características. Ya vimos todas las características, ¿sí? Entonces dijimos que la media, ya sabemos que es asintótica, pero como es una función de distribución de probabilidad, nosotros vamos a dar por hecho que todo el área bajo la curva vale 1 o vale el 100% o vale 1. Aquí está. ¿Sí? Entonces, si la curva es simétrica, de aquí para acá vale el 50% o el 0.5. Y de aquí para acá vale el otro 50% o el 0.5. Entonces, en las tablas que vamos a ver, las tablas normales, toda esta área bajo la curva va a valer 1, pero de aquí para acá va a valer 0.5 y aquí para acá va a valer 0.5. Entonces, a nosotros nos va a interesar el área bajo la curva. El área bajo la curva se calculó ya a través de las integrales. Una integral es un área bajo la curva.
¿Qué es un área? Ustedes ahorita en donde se están encontrando en tomar la clase, en el cuarto en el que están, si es un cuarto cuadrado, rectangular, más o menos, pues pueden checar cuál es el área. Si son de 2 metros por 3, 2 por 3, 6, sería de 6 metros cuadrados, ¿cierto? Esa sería el área en la que están trabajando ahorita, por ejemplo. Entonces, eso para que se recuerden de las áreas. Ahora, la variable estandarizada. Para convertir cualquier variable en la variable z o estándar, se utiliza esta fórmula. Ya se las había puesto. A cada observación o a cada variable le restamos la media de la población, la dividimos entre la desviación estándar y eso me va a dar un valor de z que voy a localizar yo bajo la curva. Entonces, este valor de z, ¿qué nos indica? ¿A cuántas desviaciones estándar de la media se localiza ese valor de x? ¿Qué tan alejado está? Y si el valor de x es mayor que la media, el valor z va a ser positivo. Si el valor z es negativo, quiere decir que x es un valor menor. ¿Sí? Y aquí esta es como una regla empírica. Si la media está aquí y es 0, yo checo a una desviación aproximadamente qué porcentaje tengo adentro de la curva, va a ser el 68%. Y en los extremos, aquí a 2 desviaciones aproximadamente va a ser el 95% y a 3 desviaciones va a ser más o menos ya el 99%, casi el 100%. Ahora, ¿cómo determinamos estas áreas bajo la curva normal? ¿Sí? Dada eso identificamos una variable, lo van a ver más claro cuando veamos los ejemplos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de esta probabilidad? Para calcular la probabilidad se utiliza una tabla de valores de z que les voy a enviar. Se las presento acá, se ve muy chiquita, ¿cierto? Aquí está el valor de z. Entonces, buscamos el valor entero y el primer decimal de z en la columna de la izquierda, o sea, aquí, primer decimal. El segundo decimal lo vamos a buscar en la columna de la derecha. Entonces ahí va a ser el primer decimal. Y el segundo decimal en esta columna. O sea, que si yo quiero localizar, ahí apenas si se ve. Déjenme. Por ejemplo, supongamos que z me dio igual a 1.25. Vamos a ver si lo podemos localizar aquí. Supongamos, ya al valor le resté la media y lo dividí en relación estándar. Me dio un valor positivo. Me dio, hagan de cuenta, que me dio, aquí está la media. Aquí está la media real, pero en z me da 0 y por acá está el 1.25. Entonces, el área que me va a dar es esta. Entonces, fíjense bien, 1.25 busco en 1.2. El primer decimal lo busco acá. Y 0.05 aquí está. Entonces, voy a cruzar este valor con el 2 es este, ¿no? 1.2 aquí. Con este hasta acá. ¿Se alcanza a ver el valor ahí? 0.39 y algo, ¿cierto? Entonces, este es el valor. Así es como lo localizamos. Ahorita les voy a mandar la tabla para que la tengan. Esa es la tabla que vamos a estar utilizando. Entonces, vamos a calcular de ahí la probabilidad. Y este es el ejemplo. Tengan el ejemplo claro por ahí. No sé si nos dé tiempo. Sí nos va a dar tiempo. Voy a dejar ahorita para el ejemplo. Grabación, ok. Entonces, aquí les presento la distribución normal. Ya se las envié. Entonces, el valor de z
es la parte izquierda. Y habíamos dicho en el 1.25. Si nosotros nos vamos al 1.25, ¿se acuerdan que les dije? Nos vamos aquí, aquí, hasta acá y lo cruzamos aquí. Y nos da 39.435. ¿Esto qué quiere decir? Que esta área, si aquí vale 0 y aquí vale 1.25, esta área que estoy señalando, toda esta, vale 0.39.435. ¿Todos bien? Entonces, esta tabla siempre me va a dar del 0 a la derecha. ¿Qué pasa si yo tengo, déjeme ponerle un número azul? ¿Qué pasa si yo tengo, no se ve bien el azul, ¿verdad? ¿O sí? Menos 1.25. Necesito esta área. Entonces, este mismo valor, no importa que sea negativo o sea positivo, esta sigue estando de este lado, 0.39435. Y así para cualquier valor positivo o negativo. Si yo tengo, por ejemplo, nada más el valor de menos 1, pues busco el 1 y busco el 0. Aquí, 0.3413. Este sería 0.3413. Ahora díganme ahí, déjenme, ¿sí? ¿Ya lo entendieron? Déjenme borrar esto para que lo vean. Ahora, ustedes mismos vean ahí en la tabla. Por ejemplo, si queremos a una desviación, ¿se acuerdan que les había dicho? A una desviación sería 0.3413, ¿cierto? A una desviación sería esa, pero para rellenar la tablita que vimos hace ratito, ¿se acuerdan? Ahorita no se las voy a presentar aquí. La tablita que veíamos hace ratito, fíjense bien, aquí, si es a una desviación, sumemos 0.34134 más 0.3413, ¿qué les va a dar? De aquí hasta acá, si sumamos esos dos, ¿qué les va a dar? ¿Qué porcentaje les va a dar? Aquí a menos una desviación y aquí a menos 2 desviaciones. Les da aproximadamente, ¿qué? El 68% y piquito, ¿sí? ¿Se acuerdan que les enseñé esa gráfica? Ahora háganlo a 2 desviaciones. ¿Cuánto les daría a 2 desviaciones? Nos iríamos al 2 y en 0 sería este. 47.72 por 47.72, ¿qué les va a dar? El 95%, ¿sí? ¿Sí les queda claro? Sí. Ok. Ahora, ustedes mismos calcúlenme cuánto les da si Z es igual a 1.68. ¿Cuánto les da? ¿1 punto qué, perdón? 68. Da punto 45, 35.2. Exactamente, este valor que está aquí. Busco 1.6, el primer decimal, y el segundo decimal, 0.08, y aquí está. Entonces ya le entendieron, ¿cierto? Ok, ahora vamos a pasar al ejemplo. Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo, ok. Ahí está el ejemplo. Fíjense bien lo que dice. La cantidad de radiación cósmica a la cual está expuesta una persona mientras vuela en un avión es una variable aleatoria que tiene una distribución normal
con media 4.35 y 0.59 de desviación estándar. Aquí ya nos están diciendo que es una distribución normal y nos están diciendo cuál es la media y cuál es la desviación estándar. Y nos piden que determinemos la probabilidad de que una persona que se encuentra en un vuelo esté expuesta a una radiación de más de 5, de entre 3 y 4, de menos de 4.58 y entre 3 y 5. Vamos a hacer el primer inciso, de más de 5, pero primero necesitamos sacar cuáles son esos valores. Entonces, para más de 5, primero sacamos la probabilidad. Nos están diciendo que es una media de 4.35 y una desviación estándar de 0.59. Y nos dicen la probabilidad más de 5. ¿Cómo se pone? Como la probabilidad de que mi variable aleatoria X sea mayor o igual a 5. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la curva normal. Y ponemos aquí que es 4.35 la media. Y ponemos donde aparecería el número 5 aproximadamente, ¿sí? Obviamente es a la derecha del 4.35. Esto está en las escalas de radiaciones. Pero si lo queremos convertir a una escala Z, ¿qué tendremos que hacer? A la X, que vale 5, le vamos a restar la media y la vamos a dividir entre la desviación estándar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a checar el área. ¿Qué área queremos? Mayor a 5. ¿Dónde está el 5? Aquí. De este 5 hacia la derecha es el área que nos interesa. Y las tablas nos dan del 0 a la derecha. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Entonces, nuestra fórmula es a 5, porque es más de 5, le restamos la media, que es 4.35, y la dividimos entre 0.59. Hagan el cálculo, por favor. Para que nos da 1.10. Entonces, 1.1 es lo que vamos a buscar en las tablas. Todos vean sus tablas, por favor, y díganme cuánto les da en 1.1. 0.3643. Ok, fíjense bien. Entonces, ¿dónde está ese valor en la tabla? En escala Z, aquí me da 0, aquí me da 1.1. Entonces, el punto 3643 es donde puse la flechita. Es este, pero esa área no nos interesa. ¿Están de acuerdo? Nos interesa la que está en café. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El área siempre debe ser positiva. Eso recuérdenlo bien. El área bajo la curva, aunque tengamos una Z negativa, el área siempre es positiva, porque luego me andan sacando resultados negativos. No, son siempre el área negativa. Ya dijimos que la tabla normal es simétrica y no importa si es número negativo o positivo, en esa tabla lo voy a calcular y me va a dar la misma área hacia la derecha que hacia la izquierda y siempre va a ser positiva. Entonces, fíjense bien, dijimos que del 0 hacia la derecha vale 0.5, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos interesa este valor. Este valor, ¿qué le tenemos que hacer? Como me interesa el área que estoy marcando acá, esta que está aquí, a 0.5, que es lo que vale de aquí para acá, la mitad, le voy a restar esta área, le voy a restar esta que está aquí, que es la que vale 0.3643. Y me va a dar 0.1357. Quiere decir que esta área vale 0.1357, que es el equivalente al 13.57%. Entonces, quiere decir que la probabilidad que una persona esté expuesta a más de 5 radiaciones
es de el 13.57%. ¿Sí les queda claro? ¿Preguntas? El 50 es porque es de más de 5, ¿verdad, profesora? A ver, habíamos dicho que la tabla normal, toda el área bajo la curva, toda esta área bajo la curva, vale el 100%. La mitad vale el 50%. La otra mitad vale el 50%. Las tablas que les di nada más nos dan el área bajo la curva de la media de aquí en adelante. Pero como es simétrica, la misma área en 1 que en -1 es la misma. Aquí que acá. Aquí lo que nos están pidiendo, nuestra media es 4.35 y nos piden cuál es la probabilidad de la radiación mayor a 5. Entonces, de aquí en adelante me interesa la radiación. Pero como yo ya sé que la mitad de la curva vale 0.5, por eso a 0.5 le resto esta área que me está dando la tabla. Esta área no me interesa la que está de este lado. Por eso hago la resta. A 0.5 le resto 0.3643 y obtengo la probabilidad que sí me interesa, que es de 0.13. Y si se fijan, en escala Z, acá puedo tener valores positivos y negativos. Y en escala Z, esta media vale 0. Porque si yo pongo 4.35 menos 4.35, pues me va a dar 0. Si le pongo 4.35 menos 5 entre la desviación que tengo, me da 1.10. Entonces, este 5 es el equivalente a escala Z, que es el valor que yo estoy buscando en la tabla. ¿Ahora sí quedó más claro? ¿Qué me dicen? ¿Sí? El que me hizo la pregunta, ¿quedó claro? Ah, sí, sí, ya. Ok. Ahora fíjense bien, vamos a hacer el siguiente inciso B. Ahora, los datos siguen siendo lo mismo. Nos están pidiendo la probabilidad entre 3 y 5. Sigue siendo la misma media, 4.35. Entonces, ¿cómo ponemos la probabilidad entre 3 y 4? La vamos a poner así. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 3 o menor o igual a 4. Así se pone. Si saben que este es menor o igual, ¿cierto? Entonces, que esté entre 3 y 4, así es como se pone la probabilidad. Entonces, tengo que sacar dos valores de Z, pero primero tengo que poner el 3 y el 4 en mi tablita. ¿Cómo ponemos el 3 y el 4? Aproximadamente ahí está el 3 y ahí está el 4. ¿Están de acuerdo todos? Entonces está hacia la izquierda de mi media. Entonces ya me está diciendo por ahí que mis valores de Z van a ser negativos. Pero mi tabla, ese es el valor que yo necesito. Entre 3 y 4. Esa es el área que me interesa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Vámonos por partes. Primero calculamos nuestra primer Z. 3 menos 4.35 entre 0.59 nos da menos 2.29. Aquí está en escala Z, este valor de 3 arriba me da esta. Y en escala Z, el valor de 4, si yo resto a 4 menos 4.35, lo divido entre 0.59, me va a dar menos 0.59, que es este valor. Entonces, yo voy a buscar en tablas el 0.59 me va a dar de la parte derecha, pero la misma área va a ser la misma. Y el 229 igual. Entonces, por favor, busquen en sus tablitas y díganme cuánto les da el área de 0.59 primero y después de 2.29. ¿Quién me dice? Ya todos tienen sus tablas, ¿verdad?
¿Qué les da? Punto 59 da punto 22240. Y de punto 2.29 da 4889. Ok, vamos a ver. Fíjense bien. Ahí está. Entonces, la primera te da punto 4890. Pero la tabla nos da desde el 0 hasta el 3. Pero esa área no es la que queremos. ¿Están de acuerdo? Nos da el punto 489. Muy bien. Luego, la otra, a nosotros lo que queremos es de 4 a 3. Entonces, el punto 489 es toda el área que está, la que tenía anteriormente, que les puse en rosa. Y luego es esa, ¿cierto? Ok. Y la azulita, me dices que te dio punto 224. ¿Estás de acuerdo? Entonces, incluyendo la azul, es el punto 489. ¿Están de acuerdo todos? Y del 0 al 4 es punto 2224, el área bajo la curva. Y del 0 hasta el 3 es punto 489. Y esa área no nos interesa. Nos interesa la que quedó ya de este lado, de 3 a 4. ¿Sí? Y la escala Z es la que está aquí abajo. Ahí la tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa área? Como la probabilidad que esté entre 3 y 4, como mi área de punto 048 vale todo esto, todo eso, le voy a restar el pedacito que tengo acá, que no me interesa, que es este, punto 224, me va a dar punto 2666, o sea, este pedacito vale punto 2666. Entonces, esta probabilidad va a ser equivalente al 26.66%. Entonces, lo único que tenemos que tener cuidado es dónde se encuentra ubicado cada número que nos interesa, cuál es el área bajo esta curva, cuál es el valor de Z, cuál es el otro valor de Z, y ya una vez que tengamos cuáles son el área bajo la curva, por eso es interesante dibujar siempre la distribución normal, nos damos cuenta que es una diferencia. En la vez pasada fue porque fue de aquí para acá, pero aquí nada más es entre 3 y 4. Entonces, la probabilidad de que la radiación cósmica esté en una persona entre 3 y 4 es del 26.66%. ¿Sí les queda claro? Sí. Ok, ahora ustedes hagan la que sigue. Menos de 4,58 y entre 3 y 5. Bueno, déjenme ver si hice alguna de estas, si no se les queda de tarea. ¿Ya anotaron el ejemplo? Bueno, si no se los voy a grabar, se los voy a poner. Ok. A quien dices el secreto das tu libertad. Fernando Rojas. A partir de cierto punto no hay retorno. Es el punto que hay que alcanzar. Entonces,